Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Bienvenido. Engrandecido sea Dios en esta ocasión. Alegres juntos a una voz, dar gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Durante el día que pasó, la mano del Señor de muchos males nos salvó. Dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. Él hasta aquí nos ayudó y siempre proveerá. Con gratitud, placer y amor, dad gloria, gloria, gloria al Dios eternal. A otra salva, salva, oh Dios, despiértala, Señor. Escucha nuestra petición y salva, 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 salva al pecador. Gracias por preferir este momento especial en el cual esperamos que todos seamos bendecidos a través del repaso de la lección de la escuela sabática. Hoy tenemos, como ya es habitual, algunos hermanos que nos van a acompañar en el análisis de esta pues interesante lección. Y tenemos a nuestro hermano Luis y a Roimer desde Colombia. ¿Qué le parece, mi hermano? Listo, claro que sí. Oremos. Querido Dios y Padre bueno, santo que estás en el cielo, queremos orar, mi Dios, para buscar tu presencia santa, pedirte primeramente, Dios, que nos limpies, nos purifique de cualquier pecado, Señor, que haya en nosotros, y que tu Espíritu Santo nos acompañe, Señor. Que en este repaso de lección podamos aprender, oh Dios, de tus verdades y podamos estar en conexión contigo, Señor. Porque oramos y pedimos en el santo nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Un saludo especial para todos, Pastor Flores, a mi hijo Roimer. Damos gracias a Dios. Estamos contentos, Pastor, porque es una preciosa oportunidad de compartir el Evangelio de Jesucristo con los oyentes y con las personas que nos van a ver. Adelante, gloria a Dios. Vamos a compartir el texto central de la semana que está en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17. Y este es el versículo que pues dio pues el soporte para toda la lección de esta semana. Santiago capítulo 3, versículo 17. Lo que nos están siguiendo pues a través de la red pues, pueden ver también en pantalla. Dice Santiago 3, 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Este pasaje nos presenta una escalera o una cadena de virtudes que podemos decir dan como resultado de aquella persona que tiene la sabiduría.
porque la sabiduría que es de lo alto, entonces ahí se desprende cómo es esa sabiduría que viene del cielo. Es pura, es pacífica, es amable, es benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y un detalle muy importante, sin incertidumbre. La palabra incertidumbre es que esa persona no tiene inseguridad, tiene firmeza. Y además, el que tenga la sabiduría de lo alto no puede estar guiado por la hipocresía. La hipocresía es cuando uno hace un teatro, un simulacro. Es una doble vida en cuanto al estilo de vida del cristianismo. El pensamiento clave de la semana, esta vez lo hemos extraído de Alza tus ojos a la página 206 y justamente está también encaminado en la misma línea. Dice allí que seamos genuinos, seamos nobles en propósito y que tengamos normas de vidas elevadas y el Dios de la paz nos va a santificar enteramente en alma, cuerpo y espíritu. Así que está todo bien coordinado. El mensaje que nos presenta es que al buscar la sabiduría de lo alto, vamos a recibir o se van a estar presentes esas virtudes, la pureza, vamos a tener paz, porque es pacífico, amable, benigno, misericordioso, buenos frutos, tendremos seguridad y no habrá hipocresía. Inmediatamente vamos entonces a entrar a la sección del domingo. Queremos saludar también a los que nos están siguiendo a través de las redes. Ahí mi esposa escribe, muy feliz sábado para todos, así que este saludo pues va para todos. Los demás que pues quieran intercambiar cualquier comentario, cualquier aclaración, saben que pueden escribir a través del chat. Lo pueden hacer tanto en la red social Facebook como también en YouTube, en la transmisión que se hace y que usted puede también dejar allí sus comentarios. Y podemos también entonces compartirlo con el público. Muy bien, entonces vamos a entrar a la parte del domingo y allí vamos entonces a entrar con el título, Buscando la sabiduría de lo alto. Y queremos inmediatamente darle paso a nuestro hermano Roymer para que entonces pueda ayudarnos en esta pregunta central que aparece en el domingo. ¿Cuál debería ser la mayor búsqueda si es que deseamos tener éxito en cada ramo de nuestra vida? Y ahí están el texto de la semana central, Santiago 3:17, que ya lo acabamos de leer, y además Proverbios 8:12. Hay una segunda pregunta que aparece allí. ¿Quién es la sabiduría en la Sagrada Escritura? Y ahí están los textos que vamos entonces a compartir. Así que adelante, mi hermano Reiner. Así es, así es. Entonces, buscando la sabiduría de lo alto, nos dice que cuál debería ser nuestro ahínco o nuestra mayor búsqueda, pues es buscar esa sabiduría de lo alto, que como bien nos dice aquí en Santiago, que ya leímos el versículo, ¿no? Que esa sabiduría de lo alto, primeramente, es pura, es lo que dice, ¿no? El texto. Primeramente, es pura. Y yo creo que se dan unas características aquí para que cada uno de nosotros o los que leemos este texto podamos comparar si nuestra sabiduría se asemeja a esta sabiduría que se ve descrita aquí. Y bueno, entonces en Santiago 3:17 encontramos la respuesta a cuál debería ser nuestra mayor búsqueda, buscar esa sabiduría. Ahora vamos a ir al siguiente texto bíblico que está en Proverbios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 8 y versículo 12. Y nos dice así: yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, lo que podemos ver allí es que se nos viene a la mente otra pregunta, y la pregunta es: ¿por qué la sabiduría se menciona como a sí misma, como que si fuera una persona?
¿sí? Dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Entonces, si seguimos leyendo, porque más aquí en el repaso de lección más adelante nos dice, ¿quién es la sabiduría en la Sagrada Escritura? Y nosotros podemos responder eso, pues, si seguimos leyendo. Vamos a ir al siguiente texto bíblico que podemos encontrar aquí, que vamos a pedirle a uno de ustedes que me ayude a leer el texto bíblico, ¿sí? Bueno, acá tengo la Reina Valera del 60 y dice así, Jehová me poseía en el principio. Proverbios 8, verso 22. Ya de antiguo, antes de sus obras, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Y el verso 31 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Gloria a Dios. Exacto, y el 32 dice, ahora pues, hijos míos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos. Bien, ahora yo quiero leer otra versión, otra traducción, porque la pregunta nos dice, ¿quién es la sabiduría según las Sagradas Escrituras? Y aunque nos falta otro texto bíblico, en otra traducción podemos ver un poco más de quién se trata. Y vamos a leer a partir del 30, ¿sí? El 30, Proverbios 8:30. Yo estuve junto a él como un obrero experto. Día tras día, su mayor alegría era yo. Y siempre me sentía feliz delante de él. Yo me alegraba por la tierra hecha para ser habitada. Y les tenía un cariño especial a los seres humanos. Entonces vemos allí que la sabiduría, hablando de sí misma, se representa o se menciona de que era un obrero experto al lado de Dios y que Dios gozaba de la compañía de ese obrero experto, ¿sí? Entonces, si nosotros vamos a otro texto bíblico, vamos a ir a Primera de Corintios. Primera de Corintios, allí nos está hablando Pablo y allí dice claramente, directamente, quién era esa sabiduría que estaba con Dios, quién era ese obrero experto que estaba al lado de Dios o delante de Dios. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 1, verso 24, nos dice, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. De Proverbios 8, 24, allí menciona que esa sabiduría fue engendrada. Y voy a aclarar antes que continuemos, porque hay personas que cuando leen este pasaje de Proverbios, el capítulo 8, dicen allí que esa sabiduría no es Cristo, porque ellos están viendo que se está comparando con la inteligencia. Y por eso entonces ellos, en el afán de tener una armonía en el concepto que tienen acerca de Dios, que es el concepto de la Trinidad, que dicen que ninguno de los tres tuvo un comienzo. Entonces este pasaje le molesta, no le concuerda, y dicen que esa sabiduría no puede ser Cristo, aunque lo diga otro texto, como lo dice el apóstol Pablo, que dice en 1 Corintios 1, 24 y 30, que el poder y la sabiduría de Dios es Cristo. Entonces ellos quieren darnos a entender que esa sabiduría que menciona Proverbios 8, 24 no se refiere a Cristo, porque dice allí que fue engendrada. Dice, pero Cristo no tuvo comienzo. Y están desconociendo muchos pasajes de la Biblia que presentan que Cristo sí nació en el cielo. De paso, tengo aquí algunas anotaciones en mi Biblia que voy a compartir. Y es que la palabra que se usa en Proverbios 8:24 para decir que la sabiduría fue engendrada, para el término engendrada, según el diccionario Strong's, es el número 2342, para que quieren comprobarlo. Es el número 2342 y es la palabra cajul, la cual viene de cajil, significa engendrado de nacimiento. De paso, la versión Dios habla hoy, al referirse a esta expresión engendrada, la pone en forma masculina, no femenina como está aquí, engendrada.
Y dice la versión de Sabra hoy, la cual he consultado, dice allí, en vez de fui engendrada, dice fui nacido. ¿Por qué? Porque los traductores de esa versión saben que se está refiriendo a Cristo, al cotejarlo, al compararlo con 1 Corintios 1:24, que dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Y por lo tanto, es claro que esa sabiduría que fue engendrada se refiere al nacimiento de Cristo en el cielo en la eternidad pasada. Y habría una contradicción entonces en cuanto a Dios mismo, porque si esta sabiduría no es Cristo, sino que es Dios mismo, cuando dice que fui engendrada, habría entonces que admitir que Dios tuvo un momento en que él no era inteligente. Si tomamos la palabra sabiduría como un sinónimo de inteligencia, porque lo comparan, creo que en el versículo 12, dice ahí, eh, yo habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Si esta sabiduría es sinónimo de conocimiento o de inteligencia, entonces habría que admitir que hubo un tiempo en la eternidad en que Dios no era inteligente y que hubo un momento en que a él le nació la inteligencia, le nació el conocimiento, porque aquí me está diciendo que esa sabiduría fue engendrada, en este caso fue nacida. Entonces a Dios le nació el conocimiento en un momento dado y eso indica que Dios no siempre habría sido inteligente, habría sido sabio. Y esta es la contradicción en que muchos hermanos y muchos teólogos e intérpretes trinitarios no se dan cuenta. Muchos me lo han dicho así y lo escriben en libros, que esa sabiduría no se refiere a Cristo, sino que es la inteligencia de Dios mismo. Entonces, si este es el concepto que están emitiendo, reitero, habría que decir que entonces un momento en que a Dios le nació el conocimiento, le nació la inteligencia. Y eso es algo, digamos, inconcebible, porque es uno de los atributos de Dios. Dios es omnisapiente, es decir, de sapien, de conocimiento, que Él todo lo sabe, que es un término latín. Dios es omnisapiente, Él todo lo sabe. No hubo un momento en que Él llegó a conocer. Él siempre conoce, Él siempre ha sido inteligente. Así que esta sabiduría no se refiere a la inteligencia de Dios, se refiere a Cristo, el momento cuando Él nació. Bien. Bueno, seguimos adelante, profesor. Excelente, sí, bueno, no dicho de la mejor manera, entonces continuamos con el estudio y el estudio, la parte que menciona aquí está basada en Alza tus ojos, página 206, y nos dice que nosotros podemos tener un ejemplo intachable que puede repercutir o puede llegar a las demás personas, pero si no tenemos esa sabiduría que viene de lo alto, tarde o temprano nuestro carácter o nuestro corazón se va a ir hacia lo malo, siempre va a buscar su cauce. Así que lo que nos aconseja aquí este escrito es que nosotros nos aferremos a Cristo Jesús, nos aferremos a Jesús, nuestro Salvador. Y de paso dice que Jesucristo, a nosotros los cristianos o los que lo buscamos sinceramente, nos muestra pues las evidencias de su amor. ¿Y cómo nos muestra las evidencias de su amor? Pues por medio de las adversidades, de las pruebas. Y aunque suena un poco como raro, ¿verdad? Porque ¿cómo vamos a decir eso? ¿O cómo vamos a pensar que Cristo, o cómo Cristo nos puede mostrar su amor por medio de las adversidades? Pues cuando lo miramos de la vista humana, carnal, no lo entendemos porque nosotros estamos interesados en que nosotros estemos bien aquí en la tierra, estemos bien arreglados, tengamos estabilidad financiera, estabilidad en la familia siempre, estabilidad en nuestra mente. Queremos que siempre estar bien, acomodarnos aquí a este mundo, es lo que nosotros queremos. Y cuando vienen las adversidades, pues, nosotros nos sentimos como abrumados. No entendemos por qué vienen estas adversidades, pero sin embargo, Cristo demuestra su amor por nosotros con estas adversidades. Porque si estas adversidades logran movernos de nuestra firmeza espiritual, si logran sacarnos de ese estado espiritual que conseguimos buscando más de Cristo, quiere decir que en nuestro corazón todavía hay falsedad, hay orgullo, hay egoísmo. Si nosotros cedemos al desánimo, al pecado,
y las burlas de los impíos nos afligen y disipan nuestro valor y esperanza, y desfallecemos en el día de infortunio, ¿cómo nos vamos a sostener firmes cuando Jesucristo venga? No lo vamos a poder hacer. Y por eso Cristo demuestra su amor para con nosotros por medio de las adversidades que nos afligen. Eso hace que nosotros nos preparemos más para recibirlo, porque si nuestro carácter no está siendo parecido o no es parecido al de Cristo, no vamos a poder ir con él, ¿sí? Entonces, esto lo que nos demuestra es que nuestra preparación debe ser por medio de esas adversidades y no como algunas personas creen, pues otras denominaciones predican que nosotros nunca, incluso en la misma iglesia adventista hay pastores que predican que nunca vamos a dejar de pecar. Que, por ejemplo, dicen que David era el hombre conforme al corazón de Dios, pero aún así cayó en pecado. Y de allí se agarran para decir que nosotros nunca vamos a dejar de pecar. Y esto es totalmente falso, porque Cristo quiere que nosotros dejemos de pecar. Él nos perdona, pero como le dijo a la mujer, vete y no peques más. Entonces, el énfasis de este repaso de lección el día domingo es que nos aferremos a Jesucristo. Esto, hablando de la sabiduría del verso Santiago 3:17, el contexto, el verso 13 de este capítulo 3 de Santiago dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y viene la respuesta, dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, cuando hay celos, contención, cuando hay amargura, no es la sabiduría que viene de lo alto, sino una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Dice allí, me llamó mucho la atención esto. Pues entonces, si nosotros estamos faltos de sabiduría, como lo dice el mismo Santiago, pidámosla a Dios, que Él la va a dar sin medida. Él la va a dar de acuerdo a nuestra fe. Entonces, el llamado es ese, pidamos a Dios sabiduría si estamos faltos de sabiduría y no tengamos una sabiduría que no refleja el carácter de Cristo, una sabiduría animal y diabólica. Mire cómo lo dice aquí el apóstol Santiago. Es interesante esto. Muy bien, vamos ahora a avanzar a la parte del lunes, la maravillosa transacción. ¿De qué deberíamos cuidarnos en todo el desarrollo de la vida cristiana? En Gálatas capítulo 3, el versículo 1, que es el texto para ese día, allí encontramos una base para responder esta pregunta. ¿De qué deberíamos cuidarnos en todo el desarrollo de la vida cristiana? Recordemos siempre que el título general de esta lección es Buscando la sabiduría de lo alto. Por lo tanto, en cada pregunta que hagamos, siempre ese título general de la semana debe estar presente en nuestra mente. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 1 dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Aquí Pablo nos está presentando, nos está hablando acerca de Jesucristo. Ya descubrimos que la sabiduría que nos muestra Proverbios capítulo 8 es justamente Jesucristo cuando lo comparamos con 1 Corintios 1, 24 y 30. Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Entonces, cuando Pablo mostró esta preocupación a los hermanos que estaban en Galacia, él estaba haciendo un llamado, una evaluación, porque ellos, después que recibieron el Evangelio, después que recibieron a Jesucristo, la sabiduría de lo alto, la que debemos buscar, se habían apartado y estaban haciendo cosas totalmente contrarias a esa verdad. Note lo que le dice, oh Gálatas insensatos. Insensato es una persona que tiene la información, pero una vez que la tiene, la ignora, la pisotea
camina por la vida como si no la conociera. Eso es insensato. Una persona sensata es quien actúa conforme a lo que ya conoce, actúa conforme a la realidad, conforme a la información que se supone ya tiene. Y por eso, Pablo, sabiendo que ya ellos habían sido entregados a Cristo, le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Cristo es la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. Y esto, al aplicarlo a la vida de nuestros días, tiene mucha importancia. Porque cuántas personas han escuchado de Cristo, cuántos creyentes que se les presenta una verdad, una información, ellos muchas veces desearían no tener la información, porque como pensarían algunos, bueno, si no tengo información, no tengo culpa, no tengo una conciencia que me esté hablando. Pero no, cuando ya tenemos la información, Dios espera que hagamos algo con esa información. Los hermanos en Galacia tenían la información, pero habían sido fascinados, es decir, habían sido engañados, o más bien habían sido encantados, no engañados, sino encantados, para ellos desviarse de la verdad, desviarse de Jesucristo. Y hoy día hay muchas personas que han escuchado la verdad, familias, individuos, iglesias, pero ignoran la verdad, conociéndola, la ponen a un lado, porque quizás esa verdad está en contra de las creencias de su iglesia, de las creencias que recibieron de sus padres, de las creencias en las cuales han sido educados desde niños, y entonces ahora quieren ignorar esa información que saben que tiene un sustento bíblico porque no se ajusta a la creencia que recibieron o a la iglesia en la cual están militando, en la cual son miembros, y hay muchas razones. Así que el llamado en la parte del lunes es que esa maravillosa transacción es que nosotros dejamos las mentiras, dejamos la tradición y aceptamos a Cristo, que es la verdad, que es la sabiduría que viene de lo alto y no la que viene de abajo, de la tierra terrenal. Recuerde, un necio es aquella persona que tiene la información y ahora se convierte en un ignorante por decisión personal. O sea, la está pisoteando. Eso es un necio. Como dice un salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la diferencia, voy aquí a recalcar, entre un necio y un ignorante es la siguiente. Un ignorante ignora la información y no necesariamente Dios le está inculpando al ignorante porque está ignorando la información. Dios todavía toma en cuenta, pasa de alto a un ignorante. Pero un necio es diferente. El necio tiene la información y aún así camina por la vida como si no tuviera la información. Esa es la diferencia entre un necio y un ignorante. Y todos somos ignorantes en alguna área de nuestra vida. En lo que quizás yo conozco una cosa y quizás otra, digamos Juan, yo conozca algo y quizás Juan no la conozca. Pero en lo que yo conozco, no soy ignorante, pero Juan quizás en eso es ignorante. Pero también hay cosas que yo desconozco y en ese aspecto soy ignorante, ya sea a nivel tecnológico, a nivel de ciencia, a nivel de conocimiento de la Biblia, a nivel de cualquier área de la vida normal y real. Todos somos ignorantes en alguna área, pero todos también podemos ser necios en alguna área. Cuando tenemos la información y la estamos pisoteando la información. En la parte del martes, santificando el don del habla. ¿Acaso podríamos ser sabios también en la forma en que nos expresamos, en la forma que hablamos? ¿Cuál es ese don que debería ser santificado para evitar hacer daño a nuestro prójimo y a nosotros mismos? Mateo 12:37. 12:37 del libro de Mateo dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras nos pueden condenar. Y es triste, porque todos hemos cometido quizás el error de expresar palabras que luego nos hemos arrepentido. Y ahí entra la sabiduría. Cuando demandamos, cuando pedimos la sabiduría que viene de lo alto, allí entran todas esas virtudes que dice el versículo
el versículo de memoria. Si tenemos pensamientos puros, pues las palabras van a ser guiadas por allí. Pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia. Así cuando vamos a hablar, tenemos misericordia por las personas, entonces evitaremos decir palabras descompuestas. Habrán buenos frutos. Tendremos también seguridad, no habrá incertidumbre y no habrá tampoco hipocresía, sino que seremos algo puros. Entonces, cuando cultivamos el orden del habla, cuando vamos a hablar, en primer lugar, estamos pensando si vamos a herir a alguien, si nos vamos a hacer daño nosotros mismos, y esto indica que no deberíamos ser impulsados por la ira. Por eso dice que es pacífica la sabiduría. Cuando tenemos la sabiduría de Dios, al hablar lo estamos demostrando. La ira no puede estar allí. Y no es que sea pecado airarse. Dice en un texto bíblico, airaos, pero no pequéis. Así que la ira no es pecado. Lo que es pecado en la ira es cuando lo hacemos de una forma descontrolada. ¿Por qué? Porque yo puedo herirme, yo puedo sentirme mal por una injusticia y eso no está malo. Eso significa que estoy vivo, que tengo sentimientos. Es más, hasta el mismo Cristo sintió ira. Cuando estaba en el templo, él cogió un látigo, allí hubo ira. Pero eso se llama una santa indignación, una ira que estaba controlada por el Espíritu Santo. Entonces, el creyente puede también manifestar ira, porque la ira es una emoción, como el amor es una emoción, el odio es una emoción. Lo que es malo es cuando está descontrolada, cuando no hay sabiduría. Yo puedo sentir una indignación, una reacción por algo que es malo. Reitero, pero mientras sea bien encausada y no hiera a los demás o a mí mismo, entonces la ira está correcta. Entonces, este punto es importante porque quizás lo cometemos muchas veces y cuando nos airamos, creemos que estamos pecando, pero es en la manera en que nos airamos. Yo puedo airarme y no darlo a entender que estoy airado, porque estoy controlando mi ira para no ofender al otro. Vamos a buscar también en Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y el versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Del habla. Esa sabiduría que viene de Dios controla la forma en que nos expresamos. Y todos hemos caído en ese grave problema. El mal uso de las expresiones. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos tenido que arrepentir de una palabra que no dijimos bien expresada. Y por lo tanto, aquí Santiago está asociando que la religión correcta refrena su lengua, y así lo dice textualmente Santiago, refrena su lengua y no hay engaño en su corazón. Pasemos al miércoles. ¿Qué se aconseja hacer a los justos atribulados y cansados espiritualmente? Salmo 55, 22. Echa sobre Yahweh tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Qué interesante. Cuando estamos con muchas preocupaciones, ahí actúa también la sabiduría de Dios. Ahí actúa Cristo. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Cuando Cristo, que es la sabiduría, está en nosotros, cuando estamos con muchas cargas, muchas preocupaciones, ¿qué hacemos? Echamos esa carga sobre Yahweh, nuestro Dios. Es decir, Cristo dice, sin mí nada podéis hacer. Y Él nos invita, venid a mí lo que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y creo que lo que dice ahí en Mateo 11, 28 al 30. No sé si alguno de ustedes lo tiene. Mateo Sí, 30, adelante. sí, acá lo tengo, pastor. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar.
Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Aquí el discurso es bien breve. No hay que dar muchas vueltas. Cuando estamos con muchas preocupaciones, es muy fácil que entremos en estrés, que entremos en provocación y caigamos en esa provocación. Y muchas veces soltamos, flojamos en la forma práctica, expresamos palabras que posiblemente nos traicionen, digan palabras que creen una imagen negativa de nosotros y que iramos al prójimo. Así que esas cargas, esas preocupaciones, no podemos hacer mucho con ellas, más que entregárselas a Dios para que Él obre en nosotros el querer como el hacer. Son los momentos más difíciles, cuando llegan esos momentos de tensión, cuando estamos cansados quizás por el trabajo. Es un tiempo cuando debíamos cuidar lo que expresamos, cuidar las preocupaciones, y hay que entregárselas a Cristo. Los que están cansados y cargados, debemos entregárselas a Cristo para que Él la maneje. Si nosotros queremos hacerla con nuestra fuerza, vamos a sucumbir, porque justamente ese es el papel de Cristo, darnos el descanso en esos momentos de dificultad. Vamos a llegar ahora a la parte del jueves, Salmo 103, versículo 1 y 2, hermano Luis. Sí, pastor. Como lo dice el Salmo 103 y verso 1, dice: bendice alma mía a Yahweh y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Entonces, es importante nosotros poder entender lo que este salmo nos dice respecto al carácter de Dios. Dios ama al ser humano y es tan grande su amor, pues, que envió a su hijo, como lo dice el libro de Juan 3:16. Entonces, acá nos habla también de que si alguno hubiere pecado, ¿ok? A pesar del pecado, a pesar de esa transgresión, lo dice 1 Juan capítulo 2 y el verso 1 dice: si alguno hubiere pecado, tenemos abogado para con el Padre, y ese abogado es nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Él perdona toda nuestra rebelión, todo nuestro pecado cometido, Él lo perdona, pero debe haber en nosotros, debe haber una sinceridad, debe haber en nosotros un arrepentimiento genuino, sincero. ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede cuando nosotros volvemos a cometer el mismo pecado? ¿Qué sucede? ¿Cristo nos rechaza? Pues veamos entonces la historia de Pedro cuando Cristo le había advertido de que lo iba a negar, de que iba a negar, de que él era parte del ministerio de Cristo. El Señor ahora, cuando resucita, lo mira con una mirada tierna, con una mirada compasiva, porque Él es tierno y compasivo. Él se conmueve de sus criaturas, de aquellas personas que le buscan, de aquellas personas que están presos en el pecado, en el delito, están presos quizás en algún vicio. Y Dios quiere salvar a todos los seres humanos. Precisamente el día de ayer conversaba con una persona que estudió con nosotros hace muchísimo tiempo, y esta persona ahora se ha apartado de Dios, se ha alejado de una manera terrible de Dios. Y cuando la persona se aleja de Dios, entra en el terreno de Satanás, entra en las garras, en el dominio del enemigo de Dios.
Y el enemigo vino, dice la Biblia, para matar y destruir. Esta persona conversaba conmigo ayer y me decía que si él se subía a un puente y allí él le pedía perdón a Dios por sus pecados, por todo lo malo que había hecho, y luego se lanzaba al vacío, él preguntaba, ¿será que seré salvo? Y pues la respuesta es obvia porque tú puedes pedir perdón por tus pecados, pero no hay una sinceridad en tu corazón. Pedir perdón para luego atentar contra su propia vida, no hay una sinceridad en esa persona. Así que Dios nos pide que nos apartemos del pecado, que confesemos nuestros pecados y nos apartemos, como le dijo Cristo a la mujer sorprendida en adulterio, vete y no peques más. Debe haber en nosotros un esfuerzo, nosotros debemos hacer un esfuerzo para no transigir con el pecado, para no incurrir con el pecado, porque Cristo obviamente viene a destruir el pecado y a los que se abrazan con el pecado. Entonces el mensaje es claro y directo. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado, tenemos un Dios compasivo, tierno y amante, que se compadece de nuestras debilidades, de nuestras transgresiones y que quiere otorgarnos el perdón. Hay quizás un momento en que deberíamos dirigirnos a personas que posiblemente están en la situación que ha mencionado Luis, de personas que ven ya todo sin esperanza. Y en la Biblia hay ejemplos de personas que no ven el camino de la salida para su problema y optan por la solución peor. Es el caso de Judas. Y quizás veamos un contraste en la forma en que reaccionó Judas una vez que traicionó a su maestro y en la forma que reaccionó Pedro, también traicionando a su maestro. Negó a Cristo varias veces. Sin embargo, uno se ahorcó y el otro lloró amargamente cuando Cristo lo miró en aquel momento, aquella noche, que él veía que se cumplió lo que Cristo le había predicho. Posiblemente en este momento haya alguna persona que al ver esta transmisión y esté pensando si hay posibilidad de salvación, si hay esperanza para su situación, la cual desconocemos. Pero voy a leer un pensamiento que está justamente en la parte de los jueves. De Alza tus ojos, página 210, en la parte final. Dice allí, oh, qué Salvador tan bueno y amante y compasivo tenemos. Y nos ama aunque cometamos errores. ¿Te sientes retratados en esa expresión? Cristo nos ama aunque cometamos errores. No es que Cristo esté, digamos, apoyando tus errores. No, nos ama a pesar de que cometamos errores. Y lo está leyendo alguien que se siente, digamos, identificado con esa expresión. Soy un pecador. Y aún después de haber aceptado el cristianismo, he cometido muchísimos errores, gravísimos. Pero este pensamiento me da esperanza y espero que te dé esperanza a quien lo está viendo también. Aunque cometamos errores, Cristo es amante, bueno y compasivo. No te angusties hasta el punto de separarte de los brazos del querido Salvador, sino descansa confiadamente en fe. Él te ama y Él cuida de ti y de mí. Este es el mensaje central en la parte del jueves, que tenemos a un Dios que es misericordioso. Y cuando vemos el lado positivo de este mensaje, vemos que allí está actuando la sabiduría de Dios, Cristo en nuestro corazón. Porque la sabiduría que es de lo alto es primeramente ¿cómo? Es benigna, es pacífica. Y allí vemos todas las virtudes de alguien que está siendo guiado por la sabiduría. Sin embargo, en la parte final dice que es misericordiosa. Aprovechemos ese lado de la sabiduría que nos lleva a tomar las mejores decisiones. Cuando
nos entregamos a Cristo, estamos siendo sabios. Tenemos la sabiduría que da la vida eterna, porque Dios y su Hijo, allí está la salvación. Llegamos a la parte del viernes, finalizando esta preciosa lección. ¿Cuál es el secreto para recibir la sabiduría de lo alto y triunfar en la vida? Juan 6:53. Y con este pasaje vamos ya a cerrar esta discusión de la escuela sabática. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Cuando aceptamos a Cristo, cuando leemos sus palabras, estamos recibiendo la sabiduría que viene de lo alto. Cuando estudiamos diariamente su palabra, estamos comiendo y bebiendo la sangre y la comida que nos va a dar la vida eterna. Cristo mismo dice en Juan 17:3, un texto muy conocido, que la vida eterna consiste en conocer al Padre y a su Hijo a quien ha enviado. Que el Señor nos ayude a ser guiado por esa sabiduría que viene de lo alto en cada acción de nuestra vida y en cada decisión que tomemos. Bien, voy a pedir al hermano Luis que tenga la oración final para que cerremos esta lección de escuela sabática. Amén, amén. Vamos a orar, querido y bondadoso Dios, Padre Santo, misericordioso, tardo para la ira, grande en benignidad y misericordia. Te damos muchas gracias, Padre, por esta oportunidad de tener el repaso de lección. Gracias por las personas que van a oír este mensaje. Gracias porque tú nos cuidas. Gracias porque nos vas guiando a toda la verdad. Gracias porque tienes el control de nuestras vidas. Aprovechamos esta ocasión para pedir sabiduría de lo alto, para que puedas guiar nuestras vidas a un puerto seguro. Gracias porque el tiempo que nos resta en esta tierra es corto, según la revelación. Ayúdanos a permanecer en tus filas. Oramos por aquellas personas que tienen en su mente deseos de finalizar con su vida, como esta persona que llamó ayer pidiendo que le ayuden y sugiriendo de que él podía pedir perdón y lanzarse al vacío. Querido Dios, ten misericordia de las personas que no te conocen y que han sido entrampadas por el enemigo. Ayúdanos a caminar contigo, ayúdanos a llevar un mensaje de salvación y esperanza en un mundo que perece, en un mundo lleno de maldad. Bendíganos de una manera especial, ayúdanos a permanecer fieles y firmes en tu palabra. Perdona nuestra iniquidad, nuestros pecados y ayúdanos a apartarnos antes que sea demasiado tarde. Lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén, amén. Bendiciones Amén. para todos y gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.